Vamos a ver cómo algo tan simple como una bebida y un nuevo tipo de local fueron capaces de darle la vuelta por completo a la sociedad hace cientos de años. Es una historia de verdad fascinante. Hoy en día, si queremos saber algo, lo tenemos al instante, pero imaginemos por un momento el siglo XVII. Sin móviles, sin teles, ¿cómo te enterabas de las cosas? Pues la respuesta, sorprendentemente, está en un lugar que funcionó como el Internet de su época. Para entender el impacto tan brutal que tuvo el café, primero tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo y ver cómo era la vida social antes de que llegara. Y el centro de todo, el lugar de reunión por excelencia, eran las tabernas. Antes del café, la vida social giraba en torno a las tabernas. La bebida principal, claro, era el alcohol. Esto creaba un ambiente, pues, ruidoso, a menudo caótico y desde luego no muy enfocado. Pero entonces llegó una bebida nueva que lo cambió todo. El café no solo sabía distinto, hacía que la gente se sintiera distinta. De repente tenías a la gente alerta, con la mente despejada y lista para conversar. El café aterrizó en Europa en el siglo XVII. Y no fue solo un sabor nuevo en el menú, fue, y no es una exageración, una forma completamente nueva de pensar y de relacionarse. Y lo más interesante es cómo se diseñaron estos sitios. Nada era al azar. Las mesas eran grandes y compartidas, lo que casi te obligaba a hablar con desconocidos. No había reservados ni zonas VIP. El espacio era democrático, para todos por igual. Y además, las paredes estaban repletas de periódicos y panfletos. El ambiente perfecto para que las ideas fluyeran. En muy poco tiempo, estas cafeterías se convirtieron en el corazón de la información. Funcionaban, para que nos entendamos, como una especie de red social primitiva, un lugar donde las noticias corrían como la pólvora. A ver, en esa época los periódicos eran carísimos, un lujo, pero los dueños de las cafeterías se suscribían a todos. Así que cualquier persona, por lo que costaba un café, tenía acceso a información que de otra forma sería imposible conseguir. A menudo alguien leía las noticias en voz alta y se generaban debates al instante. La información se hacía viral. Todo este ambiente dio lugar a un concepto súper potente, la esfera pública. ¿Y qué es esto? Suena un poco técnico, pero es fácil. Es básicamente un espacio donde la gente puede juntarse y debatir libremente sobre los temas que importan a la sociedad, sin que el gobierno meta mano. Es el lugar donde la opinión pública empieza a nacer y a tener fuerza. Y aquí está la clave de todo. Dentro de una cafetería, daba igual si eras un comerciante rico o un aristócrata con un título nobiliario. Lo único que importaba era la fuerza de tus ideas. Si tu argumento era bueno, convencías a los demás. Esta mezcla de gente de distintas clases sociales, debatiendo de tú a tú, era algo totalmente revolucionario. Así que tenemos mentes despiertas gracias a la cafeína y un flujo de información constante. ¿El resultado? Pues que las cafeterías se convirtieron en auténticos laboratorios de ideas que iban a dar forma al mundo moderno, en los negocios, la ciencia y el arte. Muchas cafeterías serán en la práctica, oficinas. Allí se cerraban negocios internacionales, se firmaban contratos. De hecho, algunas de las instituciones financieras más importantes del mundo, como el mercado de seguros Lloyds de Londres, empezaron como una simple cafetería donde se juntaban comerciantes y capitanes de barco. Pero ojo, que no todo era dinero y negocios, también eran el epicentro de la cultura y la ciencia. Los científicos debatían las últimas teorías, a veces hasta con demostraciones en directo. Escritores como Voltaire o Rousseau pasaban horas allí. Eran, de verdad, incubadoras de creatividad y conocimiento. Ahora, es curioso porque la cultura de las cafeterías no era la misma en todas partes. Cada ciudad tenía su propio estilo. En Londres, por ejemplo, se centraban en los negocios. Las llamaban universidades de apenique, porque por el precio de un café salías con una lección aprendida. En París, en cambio, el rollo era más filosófico. Y en Viena eran lugares de calma, donde la gente podía pasarse el día entero leyendo. Vale, está claro que esa edad de oro de las cafeterías tradicionales llegó a su fin, pero su influencia, lo que nació allí, sigue muy, muy presente en nuestro día a día. ¿Y por qué desaparecieron? Pues fue una mezcla de cosas. Hacia finales del siglo XVIII los periódicos se hicieron mucho más baratos, así que la gente ya podía leerlos en casa. Además, las clases altas empezaron a buscar sitios más exclusivos y crearon sus propios clubes privados. Y para rematar, el té se puso de moda como la bebida para tomar tranquilamente en el hogar. Aunque ese modelo original de cafetería se fue apagando, las ideas que habían nacido allí dentro, cosas como la libertad de expresión, el debate abierto, el acceso a la información, se habían convertido ya en los cimientos de la sociedad moderna. Pensemos un segundo en ello. La idea de que la prensa debe ser libre y no estar controlada por el poder. El concepto de que la opinión de la gente cuenta y puede influir en los gobiernos. Incluso algo tan moderno como ir a una cafetería a trabajar con el portátil, bueno, pues todo eso tiene su origen en aquellos locales del siglo XVII.
Así que la próxima vez que estemos en una cafetería, vale la pena mirar alrededor y pensar, ¿y si la próxima gran idea que cambie el mundo no nace en un laboratorio de Silicon Valley, sino que están haciendo justo ahí, en la mesa de al lado, con el simple impulso de una taza de café?